Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Esto es Radio Line, la radio de la Antejuela Independiente. Alejandro Carmona aquí nos habla y este programa, El Templo de las Ánimas, una vez más, en directo. Síguenos en la página de Radio Line en Facebook como El Templo de las Ánimas, a través de YouTube y en cualquier plataforma de podcast que se te ocurra que existas como Templo de las Ánimas. Ahí estaremos para que no te pierdas nada a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo. Puedes suscribirte y activar la campanita si quieres. Y en estas noches de radio mágicas que estamos viviendo, en esta nueva temporada en la que estamos disfrutando de grandes momentos, de grandes charlas, hoy tenemos una aventura muy especial. Hoy buscamos la Cádiz oculta, la Cádiz misteriosa. Hoy viajamos a la Tacita de Plata como quizás nunca lo hemos hecho hasta ahora. Y desde la Tacita, como os decía, desde Cádiz, nos llega un gaditano de pro, un escritor maravilloso, un amante del misterio como pocos, que él no es otro que Jesús Relinque. Jesús, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo está Cádiz en una noche como esta? Bueno, pues aquí empieza ya a hacer un poquito de fresquito, humedad hace siempre, eso es sí. Seña de identidad, ¿no? De la noche gaditana. Pero bueno, ya que estamos a 5 de noviembre, yo creo que va tocando, ¿no? Coger el abrigo, digo yo, ya es hora. Pues ya es hora de que llegue el fresquito, que ya está bien, ¿no? Sí. Oye, Jesús, gaditano de Cádiz, ¿esto quiere decir que es desde Puerta Tierra para adentro? Sí, exactamente, desde San Juan de Dios, concretamente, aquí al ladito del Parque Canalejas, el muelle y, bueno, el ayuntamiento a mi izquierda, o sea que en el corazón de la ciudad, podríamos decir. Los que viven fuera de Puerta Tierra, esto es guasa, ¿no? Pero ¿se consideran no gaditanos? Son los beduinos, ¿eh? Los beduinos. Bueno, esto ocurre en Sevilla con Triana, ¿no? Hay trianeros que no se consideran de Sevilla, ¿no? Sí. Y es verdad que Cádiz, los amantes del carnaval la conocemos, ¿no? Pero Cádiz es una ciudad plagada de misterios, ¿no? Sí, y bueno, no puede ser de otra manera, porque si estamos hablando de una tierra que tiene 3.000 años de historia, por la que han pasado culturas, civilizaciones numerosas a lo largo de todos estos años, pues cada una ha dejado su granito de arena y seguramente su secreto guardado, ¿no? entre todo esto que perdura, ¿no? A lo largo del tiempo y que de alguna manera, bueno, pues quizás los que vivimos aquí muchas veces somos ajenos, ¿no? Porque estamos inmersos en lo que es la propia ciudad, pero yo creo que el que viene de fuera puede palparlo, ¿no? Puede palpar esa historia que está en cada fachada, en cada edificio, en cada recoveco de cada calle. El misterio también sirve para hacer patrimonio, ¿no? Bueno, ¿por qué no? No deja de ser cultura, ¿no? Entiendo yo. Cuando hablamos de misterio, evidentemente es algo muy amplio, amplísimo, sí. Difícil de definir en pocas palabras, está claro. Pero evidentemente está muy entroncado con cultura, como he dicho antes, e historia, ¿no? Y evidentemente al que le interese estos temas, creo que cada una de estas cosas van de la mano, ¿no? Y todo al final tiene cierta relación, que es lo que sirve un poco para gente como yo, ¿no? Que nos dedicamos a escribir, a plasmar, a inventar historias que de alguna u otra manera pues reflejan este misterio, ¿no? Que hay en la ciudad. Pero el gaditano con la guasa que tiene, con la guasa que tenéis, me da que estos temas se lo toman un poco a coña, ¿no? Porque
Ya que hablábamos de carnaval, ¿no? Se habla de los avistamientos ovnis, ¿no? De últimos de los 70 y primeros de los 90, ¿no? De los 80, perdón. Esa oleada que hubo en Cádiz, que el desaparecido, ¿no? Juan Carlos Aragón decía que eso era por la grifa, ¿no? Ese cuplé de los peregrinos es maravilloso y yo lo cito muchas veces, ¿no? Para quitar un poco de hierro en algunas charlas que doy, digo eso de que, como dice el cuplé, en los 80 tú mirabas para el cielo y había un platillo volante y otro y ya no se ven tanto, ¿no? Y dice que o es que los platillos volantes ya no existen o es que la grifa que hay ahora no es la misma que había antes, ¿no? Es maravilloso. Pero bueno, a ver, yo creo que al final lo que tú dices de que se lo toma a cachondeo, sí y no, ¿no? Porque es verdad que aquí, por suerte o por desgracia, como he dicho anteriormente, un poco la idiosincrasia que tenemos aquí, vemos las cosas de otra manera y nos la tomamos de otra manera, pero también se la toma con respeto, ¿eh? Hay mucha gente claro, que está muy interesada en el tema y que evidentemente pues no se lo toma a pie juntilla a lo mejor, pero deja un pequeño resquicio en la puerta, ¿no? de la creencia o de por lo menos del respeto, como he dicho antes. Yo lo decía a modo de coña, ¿no? Pero es que yo creo que Cádiz es una ciudad muy particular incluso para eso. Sí, seguramente sí. Fíjate que, a ver, lo de los ovnis que tú has comentado, bueno, yo ya voy a comentarlo ya, ¿no? Porque viene a colación, ¿no? Por supuesto, aquí vamos a hablar de lo que a ti te dé la gana. Pues sí, es que me has dado pie, ¿no? Hay varios avistamientos registrados, tanto en Cádiz como en la provincia, durante los últimos, no sé, 30, 40, 50 años. Pero, claro, yo tengo que hablar obligatoriamente de cierto avistamiento que hubo en agosto de 1989, si no me equivoco, el día 14, ¿vale? ¿Por qué tengo que hablar de ello? Porque yo lo vi, ¿no? Porque yo lo presencié. Bueno. Claro. Bueno. Claro. Bueno. Vamos. Hay un montón de gente más, ¿eh? No te creas. Claro, sí, pero hablo contigo. Soy todo oído. Claro, bueno, pues a ver, yo estaba con mi abuelo donde estoy ahora mismo sentado, hablando contigo, ahora en mi despacho, pues hace unos pocos de años, pues era casa de mi abuelo. Yo venía aquí todas las tardes, como digo, era verano, me asomé al balcón, hacía calor y tal, me gustaba asomarme y ver el paisaje, el escenario que te he descrito un poco antes. Y resulta que esa tarde pues había un murmullo que fue creciendo poco a poco en la plaza y bueno, pues llamó la atención tanto de mi abuelo como a mí. Y eso, había mucha gente en la plaza hablando, cotilleando, señalando al cielo por la parte del muelle, justo a mi derecha, ¿no? Hay una vista cristalina desde aquí del cielo y se veía una esfera brillante que no cuadraba, ¿no? Que en otras tardes pues no se veía, ¿no? Era algo novedoso. Justo abajo, donde yo vivo, en San Juan de Dios, como he dicho, había un antiguo bache. Aquí el bache se le dice a la tasca, ¿no? Al bar, de forma cariñosa, ¿no? Conozco bien ese término. Sí, hombre, claro, pues, por supuesto. Y bueno, pues claro, el bache de los pabellones, ahí se reunía lo más granado, digamos así, ¿no? De la ciudad. Y imagínate tú la gente ahí con su fino, con su cervecita, viendo esa luz, señalando y diciendo barbaridades, auténticas barbaridades. En Cádiz, claro. Claro, en plan, bueno, que bajen para acá, que los queremos conocer, ¿no? Refiriéndose a los supuestos alienígenas, a ver si vienen por aquí y juegan un partido con Mágico González, ¿no? En el Carranza, cosas así. O que paguen la cuenta del bar, ¿no? Eso también estaría bien, Total, que yo lo vi, ¿no? Esa esfera brillante que de repente, de la propia esfera, desciende una esfera más pequeña y se pone justo, diríamos, en el eje vertical, totalmente de forma paralela, ¿no? Curioso, ¿no? La gente sigue murmullando y cada vez pues llama más la atención. De repente empiezan a practicar un extraño baile, una extraña danza al unísono, hasta que llega el momento que paulatinamente se empiezan a desplazar, digamos, hacia el horizonte, ¿no? Para, 10-15 minutos después perderse totalmente de la visión de los que estábamos allí. Ese es el avistamiento, ese es el hecho que, como digo, pues sucedió porque yo lo vi, ¿no? Con mi abuelo yo tenía 9 años,
yo era muy chico todavía para los gin tonic, o sea que sí, claro. no descartemos. Sí, sí, el tema tengo el pelotazo claro, encima, ¿no? Sí. Claro, y la grifa tampoco la conocía todavía, ¿no? Entonces no era sospechoso, digámoslo así. Total, al día siguiente, pues ya mi curiosidad pues me llevó a decirle a mi abuelo, abuelo, tráete el diario de Cádiz a ver si sale alguna noticia, ¿no? Y efectivamente salió. La noticia, con una foto de, como digo, de la escena que he descrito, ponía divisado globo aerostático en el cielo de Cádiz. Bueno, pues gran confusión, jaleo, no sé cuánto en las calles cuando lo divisaron y tal. Así que, pues como digo, la versión oficial fue que era un globo aerostático. ¿Creemos la versión oficial o no? Bueno, claro, pues eso ya queda a juicio, ¿no?, de cada oyente en este caso. Uh-huh. Pero ahí está el tema que voy a rematar con un par de datos más. El primer dato, muy interesante, para el que le haya gustado lo que hemos contado, es que si se va a YouTube y busca OVNI Cádiz 1989, va a ver un vídeo de lo que acabo de describir. Ajá. Se grabó en vídeo. Impresionante. O sea, imagínate la cámara de vídeo del 89. Claro. Ahí está, en YouTube, ¿vale? Uh-huh. Un documento súper guay. A ver, se escucha el padre y el hijo ahí diciendo barbaridades y tal, pero oye, ahí está, ¿no? Justo lo que acabo de escribir. El segundo dato, más personal mío y bueno, y también interesante, es que El Allá de los Misterios, mi primera novela, pues uh-huh, está reflejado este suceso. ¿Eso fue lo que te inspiró para buscar misterios y escribir misterios, ese avistamiento? No lo sé, tío, no lo sé, es buena pregunta, porque me lo han preguntado otras veces y seguramente diga una respuesta distinta cada vez. Está claro que yo siempre he sido curioso, interesado en estos temas desde pequeño. Esto pudo influir, pero yo creo que también influyó la gran aventura que viví con mis colegas, más o menos por esa época, 89, 90, no recuerdo exactamente, ¿vale? 9, 10 años. Yo estaba en el colegio, en el patio del recreo, pues se decía de todo, ¿no? Y una de las tardes, una de las mañanas, alguien dijo, no recuerdo quién, Quillo, tenemos que ir a una casa que hay en la Alameda, justo ahí, bueno, pues frente al océano, que dicen que está encantada. Coño, ¿qué dice, tío? No sé cuánto. Sí, la Casa de los Espejos. La Casa de los Espejos. ¿Por qué le llaman así? No sé, se supone que hay espejos rotos por el suelo y tal, y encima si te asomas al balcón, de vez en cuando ves a una vieja con un perro de 3 cabezas. Digo, hostia, ya con eso ya nos hipnotizó, ¿no?, el que lo estuviera contando y evidentemente nos obligó a visitar la susodicha casa. Yo creo que fue esa misma tarde o quizás a la tarde siguiente que mis colegas y yo fuimos, muy temerosos, lógicamente, más acojonados que todas las cosas, y nada, pues llegamos a la puerta, alguien le pegó una patada a la puerta, no sé si fui yo o fue cualquier otro, y salimos corriendo. Esa fue la gran, gigantesca aventura de misterio de mi infancia. ¿Qué pasa? Insisto una vez más, ¿no? La Llave de los Misterios, que es la primera novela, pues no solo tiene lo del ovni, también tiene lo de la Casa de los Espejos, evidentemente contado de otra manera, ¿no? Pero el germen estaba ahí, está claro. Entonces, te inspiras en aquella aventura, ¿no?, para escribir esta novela. Yo creo que sí, que ese es podríamos decir, el punto de partida. De hecho, recuerdo que los primeros borradores de la novela pues tenían el nombre de la Casa de los Espejos, que después mutó, ¿no?, y derivó a lo que acabó siendo esa primera novela, ¿no?, Allá de los Misterios. Uh-huh. Oye, que no quiero que se me vaya. Hablabas tú antes del avistamiento ovni, que tú lo dejabas para que la audiencia piense lo que quiera, ¿no? Pero tú, ¿qué conclusión sacas? Yo creo que no eran globos. La pregunta del vídeo, ¿no? Muy bien, no. Es una buena respuesta. Yo creo que no eran globos. No te voy a decir lo que era, evidentemente, pues no lo sé, pero no creo que fuera globos. No eran globos. No. Bueno, ha salido iroso del asunto, ¿no? Estaba preparado. Vale. Yo digo. Sí, claro. No te lo digo, pero te lo estoy diciendo, ¿no? Sí. Bueno, Jesús, la Casa de los Espejos, la Casa Cuna, un alien en la caleta, ahí tenemos Cádiz para rato, Cádiz oculto para rato. Sí, y ya que lo mencionas, ¿no?, la denominación, digamos, Cádiz oculto, mando un saludo desde aquí a mi compañero Serrano Cueto, que José Manuel, que fue, bueno, el
el creador de varios ensayos que se llaman así, ¿no? Cariz oculto, y en el que recopilan una gran cantidad de leyendas urbanas, de historias de misterio, testimonios de gente y tal, de estos temas, que bueno, que desde aquí también recomiendo a todo el que le guste este rincón del misterio, pues que lo va a disfrutar, ¿no? Y que bueno, que al fin y al cabo, yo cuando escribo mis libros, pues como cualquier otro novelista, ¿no? Tiene que buscar fuentes de información para documentarse. A eso iba, ¿no? Que ¿cómo te documentas para esto? ¿En base a leyendas que te cuentan? ¿En base a documentos que vas recabando? Un poco de todo, ¿no? Biblioteca, archivo histórico provincial, cosas que cuenta la gente y que la imaginación empieza a meterlo en la maquinaria, ¿no? Que está ahí oculta y empieza ahí a deformarla hasta que bueno, consigue montar una trama entera, ¿no? De novela. Bueno, pues un poco de todo, ¿no? Ese mejunje que al final le da el toque cercano, porque estás hablando de cosas que te han contado que existen de cierta manera, ¿no? Sí, no, en la mente de quien lo vio seguro, ¿no? Claro, bueno, y también verás que si yo hablo de la Casa de los Espejos, pues ahora mismo está reformada como como vivienda de lujo, pero que existió, ¿no? Está ahí, todavía se puede visitar, o la Casa del Pirata, o el emplazamiento donde estaba la Casa Cuna, por decir 3 puntos que tú has comentado, ¿no? Pero eso está ahí. Pero en este trabajo que haces, ¿consigues hablar con gente que lo vivió de primera mano, alguno de estos misterios? Bueno, pues si hablamos de la llave de los misterios, no. Más allá de que lo del Orni lo viví yo mismo, bueno, pues ahí está, ¿no? Pero, por ejemplo, la siguiente novela, que es una que funciona como precuela, ¿no? La Ciudad Oscura, esa está ubicada en el año 47, el año de, como tú sabes, de la gran explosión de Cádiz, ¿no? Sí. De la Casa Cuna y tal. Y ahí sí hablé con gente, evidentemente gente mayor, que vivió ese suceso terrible, ¿no? Y que de alguna manera me ambientó, ¿no? Para escribir esa novela que evidentemente es mucho más cruda, más adulta que el tono juvenil, ¿no? De la primera, de la llave de los misterios, porque claro, ambientar la novela de la Ciudad Oscura en el Cádiz de la posguerra, del 47, de las diferencias sociales, de la pobreza, de la miseria, y bueno, pues evidentemente el culmen, ¿no? de la explosión, y meter todo eso en la novela, pues era un poco más particular, ¿no? Había que tener mucho cuidado porque, bueno, había que hacerlo con tacto, ¿no? Hay mucha gente todavía que, como digo, pues vivió ese gran suceso o tiene familiares, ¿no? Que quizás cayeron digamos, cuando ocurrió esto, entonces pues había que hacerlo, como te digo, con cuidadito. ¿Qué ocurría en la Casa Cuna? Bueno, la Casa Cuna no era más que una casa para niños que no tenían, que habían perdido a sus padres. Estaban allí acogidos, ¿no? Por las Hermanas de la Caridad y tal. Y en el 47, cuando explotan las minas que restan de la guerra civil y que algún iluminado se le ocurrió que lo mejor era ponerlo en pleno núcleo urbano, esos proyectiles, esas minas submarinas, pues cuando esto explosiona, pues la Casa Cuna estaba muy, muy cerca, ¿no? del silo de minas, con lo cual pues se vio totalmente devastada, ¿no? Muchos niños perdieron la vida, también evidentemente muchas monjas, ¿no? Que cuidaban a esos niños y tal, y a partir de ahí pues ese sitio queda un poco marcado evidentemente por el misterio, porque posteriormente ahí se levanta lo que sería la institución, un colegio, un instituto en este caso, la institución que se llamó en su día Generalísimo Franco, después perdió el nombre, claro, cuando se acabó el régimen y tal. Y cuentan muchas historias, muchas leyendas de apariciones allí, de sonidos de ultratumba, de visiones de gente ensangrentada y tal. Es lógico, ¿no? Cuando hablamos de temas de misterio y nos vamos a los enclaves donde ha habido un gran suceso, de que este tipo de apariciones o de sucesos pues ocurra y la gente cuente testimonio, ¿no? Alrededor de ello, claro. Hablamos de lugares marcados, ¿no? Porque yo conozco la Casa Cuna de Andújar, también me contaron aquella historia y también se oían llantos de niños y
y cosas así. Son lugares donde ocurrieron cosas terribles, inimaginables para nuestra época, y eso de alguna manera, ¿piensas tú que puede quedarse ahí? Bueno, no soy experto desde luego en el tema de la parapsicología y tal, pero sí es verdad que tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. De hecho, yo para mis novelas uso el término enclave de poder cuando hay una casa, un edificio, un punto estratégico, ¿no? Donde ocurre algo sobrenatural, digámoslo así, o algo extraordinario, mejor dicho, ¿no? Usemos esa palabra, que se sale de lo normal y que a partir de ahí pues adquiere algún tipo de energía, ¿no? Para bien o para mal, porque yo también uso eso como digamos como si hubiera enclaves que no tienen por qué ser tenebrosos, ¿no? O perjudiciales, digamos, ¿no? Para el ser humano. Entonces sí, tiene todo el sentido. A ver, muchas veces también es verdad que aquel que visita este tipo de enclaves pues va muy sugestionado, y la sugestión evidentemente te va a decir, o va a decirle a tu mente, ¿no? Que active el sonido de un niño cuando pase por allí o cuando vea una sombra, ¿no? Eso está claro. Tiene todo el sentido del mundo. Que sea verdad o mentira, pues ya ahí es un tema mucho más complejo de discernir. ¿Utilizas elementos históricos? ¿Utilizas historias de miedo, de misterio? ¿Tú alguna vez escribiendo has llegado a pasar miedo escribiendo tus propias novelas? He pasado miedo cuando me quedaba bloqueado y no sabía cómo continuar, o cuando decía que esto lo tengo que entregar tal día porque quiero publicarlo para este mes, ¿no? Eso es cuando pasan miedo de verdad. Yo creo que los que escribimos este tipo de relatos, que bueno, en mi caso no es que sea terror 100%, pero sí es verdad que tiene partes que son acongojantes, digámoslo así, sí, ¿no? Sí. O que la atmósfera descrita es opresiva, y por lo menos quiero, o lo que me gustaría conseguir en el lector es que se encoja un poquito, ¿no? En el sofá en el que está leyendo, diga, hostia, esto qué chungo, ¿no? Si me pasara a mí, ¿no? Ya eso es el objetivo, ¿no? Porque hacer pasar miedo con un libro es muy complicado. Miedo entendido como, yo qué sé, como a lo mejor si lo trasladamos, lo extrapolamos al cine, ¿no? Sí, claro, no tiene ese sobresalto, ¿no? Claro, el jump scare, ¿no? Que es llamado en el cine, que te pega un subidón de volumen, sale el bicho, claro, y tú haces ¡pum! Salta en la silla, ¿vale? No, eso en un libro no lo vas a conseguir, y de hecho, si intentas conseguirlo va a quedar bastante ridículo, ¿no? Entonces, en el libro va por otro derrotero, ¿no? Tú tienes que... A base de palabras, del escenario que tú montas, de personajes, situaciones y tal, pues puedes hacer que el lector se estremezca, ¿no? O que diga, este sitio en el que me está describiendo, en el que me está metiendo el autor, yo no me metería ni de coña, ¿no? O claro, la gindama que decimos por aquí por Cádiz, ¿no? Te des gindama al leerlo. Pero al final, cuando lo escribimos, no pasamos miedo. El que lo escribe, yo creo que lo pasa bien. Lo pasa bien porque dice, hostia, yo creo que me está quedando tan bien que cuando alguien lo lea, pues va a sentir ahí un poquito los pelos como escarpia, ¿no? O algo así, ¿no? Y eso te da satisfacción. Entiendo que consigues sumergirte al conocer estos lugares, te sumerges en ese mundo y estás viendo la propia película de tu libro, ¿no? Sí, de alguna manera sí, sobre todo al final porque lo intentas hacer visual, ¿no? Es mucho más fácil para ti que tengas esa visual cuando tienes que describir escenarios o incluso situaciones, ¿no? Personajes y tal. A ver, yo es verdad que he usado ese truco, ¿no? Pues no deja de ser un truco, yo siempre lo digo. Yo cuando empecé a escribir la primera novela me dije, vamos a ver, ¿qué sería lo más fácil para mí? Hablar de, yo qué sé, de Boston, de Roma o de Filipinas, o de Cádiz. Claro. Evidentemente la respuesta estaba clara, ¿no? Así que me va a resultar mucho más fácil describir un niño que sube por la calle Beato Diego de Cádiz y ve la casa del pirata, porque yo paso por ahí todos los días, que irme al Quinto Pino y de Norteamérica y situar la acción allí, ¿no? Entonces está claro. Si tú vas a empezar o vas a intentar escribir una novela, un relato, lo que sea, no te vayas a la otra punta del globo porque te va a costar mucho más. Claro. Te decía yo cuando hablábamos antes, ¿esto es una especie de guía del misterio novelada?
Podría serlo. De hecho, me haría ilusión, ¿no? Mira, este mismo año, en la Feria del Libro de Cádiz, en junio, si mal no recuerdo, o en julio creo, pues montamos por primera vez una ruta de la llave de los misterios. Y bueno, pues se apuntaron bastante gente y yo estuve por allí, por el casco antiguo, pues guiando a esa gente por los puntos más significativos de los que yo hablo en mis novelas y comentando un poco a nivel histórico, sin meterme en mucho detalle, ¿no? Yo tampoco soy historiador ni pretendo serlo, pero sí que por lo menos para darle el punto justo de contexto, ¿no? A la gente. Y yo creo que eso está guay, ¿no? Que tú te leas este libro y que al final te den ganas de hacer tú mismo tu propia ruta, ¿no? Del misterio, digámoslo así. Si yo consigo eso en la gente, para mí el objetivo estará más que cumplido. Este grupo de chavales que tú creas en tu mundo mágico, ¿no? Que ¿cómo va descubriendo estos misterios? ¿Cómo se van acercando a ellos? Dentro de lo que se pueda contar, claro está. Hay un libro de por medio. Siempre hay un libro de por medio. Un libro de por medio. Sí, hay un libro que ficticio, evidentemente, que bueno, que lo descubren de forma casual y que precisamente, quizás como metaguiño, digámoslo así, es una guía del misterio para los niños de la novela, ¿no? Y claro, pues le dice, hay aquí una casa encantada, si vas por aquí, hay un árbol mágico que lleva no sé cuántos años aquí enraizado en el centro de Cádiz, y hay otra casa encantada que tiene otra historia distinta a la que yo te he contado antes, ¿no? Pues cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues como también homenaje a la historia interminable, que es uno de los libros que a mí precisamente me despertaron la curiosidad por leer y por escribir en su día, pues el personaje protagonista, Juan, descubre esta guía del misterio, digámoslo así, y en la biblioteca, y la roba, se la mete, digamos, debajo del chaquetón, igual que hacía Bastián en la historia interminable, como digo. Los jinetes del sueño, me llama poderosamente la atención ese nombre, ¿no? ¿Qué es esto? Eso es una secuela directa de la llave de los misterios, porque si en esta primera novela los chavales gaditanos exploraban los misterios de Cádiz, pues bueno, ¿por qué no llevarlos a Sevilla, ¿no? Yo he estado viviendo allí 13, 14 años en la ciudad hispalense. Bueno, me ha interesado por muchas historias de la ciudad y tal, evidentemente muchos misterios también, porque a mí es lo que me gusta, ¿no? Y creo que era un escenario ideal. ¿Por qué? Porque la primera novela en Cádiz se desarrolla en el 89 y para Los jinetes del sueño pues dejé que pasaran 3 años, ¿no? Para que fuera el mágico año 92 en el que la Expo estaba allí en su máximo apogeo, y me servía, ¿no? Para darle esa vuelta de tuerca fantástica a la exposición del gran Curro, ¿no? De esa mascota ahí que todos recordamos. ¿Quiénes son los jinetes del sueño? Esa pregunta es chunga, ¿eh? Es chunga para no spoilear, digo. Bueno. Pero, bueno, los jinetes del sueño no son más que el reflejo de uno de mis temas favoritos, que no deja de ser, como su propio nombre indica, ¿no? Los sueños. Casi todas las novelas que yo escribo, relatos y tal, pues aparece de alguna manera el plano onírico. Así que bueno, creo que era una buena oportunidad para enlazar todo el tema sobrenatural de los misterios, de las casas encantadas, de los enclaves de poder, con el plano, como digo, onírico, ¿no? Así que tendí un puente entre una cosa y otra, y ahí salió algo que bueno, que el que quiera, el que le interese en el libro, en la novela de Los jinetes del sueño, pues podrá descubrir qué son, qué quieren y cómo se les puede combatir, si es que se les puede combatir de alguna manera. Y la tercera, que es, no recuerdo el nombre. Bueno, digamos, Los jinetes del sueño es la tercera, vale. pero claro, es una secuela de la llave, mientras que La ciudad oscura es una precuela. Ajá. Sí, pero la escribí en segundo lugar. La ciudad oscura. La ciudad oscura, sí. Imagino que es que es ese Cádiz oculto, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no? Bueno, lo que es el significado de la ciudad oscura
tiene un poco un doble, ¿no? Un doble cometido. Por un lado es, como tú dices, ¿no? Esa ciudad oscura que, bueno, que se esconde en las calles de una ciudad precisamente que todo el mundo la conoce como la Tacita de Plata, ¿no? Como un sitio luminoso que evidentemente, bueno, pues tiene, como todo, tiene su reverso más oscuro, sí, más tenebroso. Pero claro, también se refiere a que en el año 47, como hemos dicho antes, que es cuando se desarrolla esta novela, pues, hombre, pues no había tanta luz, había como he dicho antes, mucha hambre, mucha miseria, había... Yo para esta novela sí me documenté un poco más en el sentido histórico, ¿vale? Porque tenía que digamos, meter ese contexto. Plasmar los detalles, ¿no? Estos detalles de aquella época, ¿no? Los vericuetos, ¿no? De cotidianos de la época. Y entonces, por darte un botón de muestra, ¿vale? Para que nos hagamos un poco a la idea de cómo era la cosa en ese tema, en ese año, como digo, pues había tanta miseria de que se llegó incluso a legalizar la prostitución. Quiero decir, cualquier persona podía ejercer la prostitución sin que fuera, bueno, pues fuera algo delito, claro, exactamente. Lo cual pues tiene muchas connotaciones, evidentemente, pero en la que yo la uso en el libro es para que la gente, con esa escena en la que hay una prostituta, como digo, de que está en mitad de la calle y es una persona que no es que se dedique a eso, sino que de alguna manera pues decide que por las noches pues va a intentar sacar un dinero extra y tal con eso, y que ya pues desde el régimen lo ha legalizado de alguna manera, pues para que veamos hasta qué punto es oscura esa parte de la historia, ¿no? de nuestro país. Oye, ¿qué te dice la gente de Cádiz que han leído tu libro? Porque imagino que para alguien de fuera que no lo conozca, pues le resulta más, bueno, puede siempre indagar y buscar, y además a día de hoy, ¿no? Pero cuando tú hablas de una determinada calle, un determinado lugar, no te ha llamado a nadie la atención para decirte, oye Jesús, que mira, aquí en esta calle ocurría esto, como tú lo cuentas. ¿Te dicen algo a este respecto? Sí, a ver, hay mucha gente que se ve reflejada, más que en las calles y tal, es en la época, ¿no? Porque, bueno, son novelas a priori juveniles, pero claro, yo busco aquí también otra doble vertiente, ¿no? Y es que gente de 40 para arriba, como soy yo, pues lo disfrutan igualmente, ¿no? Porque está reflejando esa época en la que nosotros éramos chavales y claro, se ven ya no solo, como digo, pues caminando por las calles que yo describo, sino comiendo fosquitos igual que come uno de los personajes, ¿no? de la novela, o yo qué sé, o jugando en el patio del recreo y haciendo las cosas que hacíamos en la EGB, que ya queda súper lejana, súper viejuna, ¿no? Pero oye, ahí quedó, ¿no? Oye, eso tú dices que te pones en la época, la particularidad de tu tierra también entra en juego, como por ejemplo el carnaval. Pues mira, el carnaval como tal no es demasiado protagonista en lo que son las novelas, ¿vale? En lo que es la trama de las novelas, porque, bueno, por una u otra cosa no ha cuadrado, ¿no? Pero, por ejemplo, yo diría que si yo no hubiera escuchado horas y horas de cintas de radio, de televisión, de coplas de carnaval, yo no hubiera llegado a escribir 3 novelas. Creo que la influencia de esas letras para mí es capital, tan capital como puede ser haber leído a Julio Verne en la juventud o a Carlos Ruiz Zafón hace 15 años, ¿vale? Entonces, bueno, como digo, es referente, tanto que en La Ciudad Oscura, bueno, pues La Ciudad Oscura, cada capítulo viene acompañado por una especie de entradilla, que es una copla de carnaval, junto con la agrupación y el autor, ¿no? Y resulta que cuando yo presenté La Ciudad Oscura, hace ya unos cuantos años, en 2019, lo presenté en el Pai Pai, que es un café teatro muy popular aquí, ¿no? En Cádiz, donde se presentan libros, se hacen obras de teatro, conciertos de todo tipo y tal. Bueno, pues lo estaba presentando y esa misma tarde había fallecido Juan Carlos Aragón. Madre mía.
fue una noche bastante triste por eso. Y resulta que la primera cita, la primera entradilla del primer capítulo de La Ciudad Oscura era de Juan Carlos Aragón. Vaya casualidad. Sí, para mí fue bastante... vamos, te lo estoy contando y se me... se me pone los pelos como gallina, vamos. Sí, pero porque para mí, vamos, Juan Carlos era un brutal referente, ¿no? A la hora de contar las cosas, estilísticamente, bueno... Una pérdida brutal, ¿no? Esa forma de escribir te sirvió para inspirarte, entiendo, entonces, ¿no? Sí, sin duda. Vamos, hablo de Juan Carlos, hablo de Martínez Ares y de tantos otros letristas, ¿no? Que como digo, pues sangran letras de carnaval todos los años y bueno, plasman lo que ha ocurrido durante el año, esa crítica, ese periodismo cantado, ¿no? Que se dice que es el carnaval y que tiene un mérito impresionante, ¿no? De cada año lograr hacer ese repertorio, ¿no? Y cada vez más complicado. Pero la forma de cantar, la forma de afinar las agrupaciones, que eso ya yo me atrevería a decir que son como musicales, ¿no? Sobre todo los coros y las comparsas, eso se lleva en vena, ¿no? Dicen que sí, dicen que de alguna manera está en los genes, ¿no? Vamos, de que aquí, bueno, pues haya tanto talento, ¿no? Ya no solo a la hora de escribir, sino a la hora de entonar, ¿no? Esas letras o de tocar la bandurria de un coro, por decir un ejemplo muy, muy explícito. No puede ser de otra manera, ¿no? Si no, no habría todos los años esta cantidad de agrupaciones, ¿no? Que bueno, que también hay que decir que cada vez vienen más agrupaciones de fuera de Cádiz, ¿no? Ya no de la provincia hablo, sino de la provincia siempre han venido, ¿no? De San Fernando de Jerez, del Puerto, bueno, de Algeciras siempre han venido agrupaciones, pero ya cada vez vienen más de Sevilla, por ejemplo, que tienen bastante calidad, ¿no? O de Huelva o de otras provincias, incluso fuera de Andalucía. Para ti, nos ponemos a hablar de carnaval y me voy por los cerros de Úbeda. Para ti, ¿cuál es el lugar más mágico en cuanto al misterio en tu ciudad? Otra pregunta del millón, ¿eh? Pues mira, te voy a responder como se tiene que responder estas cosas, de manera subjetiva, ¿no? Desde el filtro que da mi propia opinión, ¿no? A base de la experiencia y del conocimiento, para mí había un sitio mágico, lo sigue siendo, pero ya menos, por desgracia, ¿no? Y este sitio era el Drago del Callejón del Tinte. Es un drago milenario, bueno, aunque se diga milenario, no tenía 1000 años, ¿no? Pero sí tenía sus 200 mínimo, 200 años, testigo vivo de todo tipo de eventos sucedidos en la ciudad, que una mala tarde de 2013, pues murió, ¿no? Recuerdo ese día, o esa tarde, mejor dicho, de que el drago de esa plaza, ¿no? Que está ubicado junto a la Escuela de Artes y Oficios, pues cayó. Tenía algún tipo de enfermedad, no se trató de la manera que se tenía que tratar y el tronco del drago cayó y ahí murió, ¿no? Y miles de gaditanos pasando por allí, alcanzando con sus dedos, pasando el brazo por las rejas que protegen el patio de la escuela para hacerse con una ramita del drago y llevársela de recuerdo. Es una escena que tengo ahí grabada en la mente y que para mí, no sé, le dota un poco más de magia a ese sitio, que realmente no es que tenga una leyenda propia como tal, pero para mí sí tiene ese misterio, ¿no? A ver, que el drago siempre se le han atribuido desde la antigüedad, desde que el griego Estrabón pues escribió sus primeros libros, se le decía que el drago tenía propiedades mágicas, ¿no? Que su savia era rojiza, era como la sangre del dragón, que de ahí viene, ¿no? su denominación como especie y tal, y bueno, pues ahí tiene su historia. Pasear por el casco antiguo de Cádiz por la noche, ¿lo utilizas para inspirarte para escribir? No, lo utilizo porque lo necesito. Todo lo demás viene después rodado. O sea, yo necesito darme mi paseíto, ya sea por la tarde,
por la mañana es que estoy trabajando, entonces es complicado. Por la tarde o por la noche lo necesito y bueno, es posible que me inspire o es posible que vaya pensando en la siguiente trama de la historia o cómo desenredar un nudo en el que estoy bloqueado o simplemente, bueno, para quitarme un poco de la cabeza todos los problemas del día a día y tal, ¿no? Creo que es un poco una especie de droga que tenemos los que hemos nacido aquí y que cuando estaba yo lejos en Sevilla, ni que me hubiera ido a yo qué sé, a Irlanda, yo qué sé, a Groenlandia, que estaba ahí al lado, pero coño, por temas laborales pues tuve que, como digo, estar allí muchos años y lo echaba de menos, ¿no? Esos paseitos cada tarde. Es que yo siempre he tenido esa imagen, ¿no? de Cádiz, sobre todo esto como de pueblo antiguo, ¿no? Que sirve para como salirte un poco de la gran urbe, ¿no? Que es la ciudad, ¿no? Y ahí aparecen, no sé, dices que te sirve para despejarte, ¿no? Pero no aparecen historias en la cabeza, no te acuerdas de aquí pasaba esto, allí me contaron que pasaba lo otro, allí había una niña que aparecía, no sé. Puede ser, ya te digo que yo es que, claro, te respondo desde varios puntos de vista, ¿no? Está el punto de vista de aquel que busca historias de misterio, ¿no? O busca a lo mejor explicación para temas que aparentemente o racionalmente no lo tienen, pero desde el punto de vista del escritor puro y duro, ¿vale? Yo quiero desmentir esa idea que hay, ¿no? Extendida de que si tú vas por ciertos puntos, ¿no? Vas a la playa o vas allí, no sé qué, y te inspiras y te llega la inspiración. No, eso no funciona así. La escritura es puro trabajo, puro hincar los codos y darle vuelta a la cabeza y machacar una y otra vez las ideas que te vienen para darle forma, ¿no? Sí, claro, no te va a venir una ayuda divina. No, pero que ya te digo que eso se sigue usando, ¿no? Mucho, ¿no? Ese postureo de las musas me acaban de decir que el personaje tal haga cual. Venga ya, hombre, por favor. A ti las musas no te dicen nada. Lo que pasa es que tienes que tener tu propio método de trabajo para llegar a funcionar y conseguir hilar la historia y acabar la novela, claro. ¿Disfrutas sabiendo que el lector va a pasar miedo? Sí, yo creo que sí, ya te digo, un poco crear esa sensación tanto que va a pasar miedo como que se va a reír, ¿no? Por ejemplo, hay escenas que tú las estás escribiendo y dices, hostia, esto es tan absurdo que el lector tiene que dibujar una sonrisa cuando lo lea, pues igualmente disfrutable, ¿no? Al final, yo creo que la escritura no es otra cosa que provocar sensaciones en el lector, sino ¿para qué, no? Si no provoca ningún tipo de sensación, ¿para qué escribe? No tiene sentido. Una pregunta que yo sé que me va a salir por bulerías por lo menos, pero las historias que tú escribes basadas en supuestos hechos reales, ¿no? ¿Tú crees que son verdad? Algunas sí, otras no. Mira, fíjate, te voy a poner un ejemplo de una que sé que es verdad, porque bueno, hay documentos, ¿no? Que de hecho tuve la oportunidad de comprobarlos y tal, y a partir de ahí pues gran parte de la trama de la Ciudad Oscura surgió de lo que fue la Sociedad Espiritista de 1855 de Cádiz, que fue absolutamente pionera en España. Pues una sociedad que se reunía, empezó en San Fernando, en provincia de Cádiz, y ya después se fue a la capital, y se reunía pues con el sano objetivo de hablar con el más allá, ¿no? Con los espíritus. Entonces, hay documentos que ya te digo que datan esta sociedad espiritista de la fecha que te he comentado, ¿no? Finales de 1855, y hay un libro que ellos, un opúsculo que se dice, ¿no? Porque es un libro breve, que ellos publican. Se llamaba Luz y Verdad del Espiritualismo. Yo lo he podido leer, y de hecho el que quiera saber un poco más, bueno, pues hay varios reportajes de televisión que tuve la oportunidad de grabar, entre ellos para Cuarto Milenio y tal, y bueno, pues esta historia con este libro de por medio pues está ahí, ¿no? Es real.
¿es real que esta gente, que esta sociedad hablara con los espíritus a través del método que describe en el libro? Bueno, ahí sí que me voy a salir, como tú dices, por bulería y voy a decirte que puede que sí, puede que no. Pero ellos estaban totalmente convencidos, ¿eh? Tú lees ese libro, que es una especie de un tutorial, un how-to, comunicar con los espíritus, algo así, ¿no? Sí. Como hoy día sería en YouTube, ¿no? Alguien hablando en YouTube explicando este tema. Bueno, pues en su día era un libro que fue quemado en una pira, en un auto de fe, por el obispo Arbolí, ¿no? Porque evidentemente no le moló nada a este obispo, a la iglesia en general, de que alguien dijera de que había un método, una vía, un camino para hablar con los muertos, ¿no? Así que bueno, ahí está, ¿no? Ya te digo que ellos estaban súper convencidos y el método está ahí para el que quiera utilizarlo y probar en su casa. Cádiz es una ciudad histórica, hablamos de fenicios, tartesos. ¿Qué piensas tú de todo esto de la Atlántida? Bueno, eso... cada uno tira para lo suyo, porque yo creo que la Atlántida la han situado en Cádiz, en Huelva. Sí. Yo qué sé, tío. Tiene que haber muchas Atlántida, me parece a mí, porque todo el mundo. Para que esté por todos lados, ¿no? Sí, todo el mundo dice que está al lado suyo. Digo, hostia, pues nada, pues igual está repetida. Yo creo que eso forma parte más de la ficción. Creo que hay otras cosas que sí tienen más visos de ser verdad, como por ejemplo templos erigidos a deidades o sacrificios, ¿no? Que se hacían precisamente en honor a estos dioses fenicios, bueno, o de otras culturas, civilizaciones y religiones. Bueno, no sé si esto se puede, bueno, sí, al final también es mitología de Cádiz, ¿no? Como el hombre pez de Liérganes aparece en Cádiz. Oye, esa historia me mola mucho, ¿eh? ¿Sí? Sí, la verdad es que me parece bastante increíble, ¿no? Con todas las connotaciones que tiene ese adjetivo, pero me parece guay porque sí, al fin y al cabo es otro mito más, ¿no? de los que hay por Cádiz, y que precisamente hay una historia de la que no he hablado todavía, que es una especie de libro de bolsillo que se llama Los enigmas del Parque Genovés. ¿Sí? Salió una edición bastante limitada, ¿no? Con Cazador, que es la editorial de las novelas, y es elige tu propia aventura, un libro interactivo, ¿no? De que tú vas leyendo. Sí, puedes escoger como hay juegos de videoconsola, ¿no? Que puedes escoger si cargarte a uno o cargarte a otro o dejarlo vivo. Sí, ir por este camino o coger por el otro, y depende de tus acciones, pues llegas a uno u otro final, ¿no? Pues uno de los finales salía el hombre pez de Liérganes, que yo quería meterlo de alguna manera en las novelas, porque me parece, ya te digo, una historia fascinante, pero que sinceramente no me la creo. Pero se habla de que había documentos en Cádiz, ¿no? Sí, es verdad. Hay documentos de que había un hombre que balbuceaba, que tenía como la piel escamada y que procedía y que solo decía una palabra que era Liérganes, ¿no? Y Liérganes de Cádiz porque era bastante lejos. Además, en su día no había autopista, ni peaje, ni nada. Entonces, pero tú a saber cómo llegó ese hombre allí. Que ese hombre fuera un hombre pez de verdad y fuera nadando, ya eso es otro tema, ¿vale? Pero el documento como tal dice lo primero, ¿no? De que ese hombre llegó allí, vete tú a saber cómo y por qué. Era más fácil que llegara en burra, ¿no? Es muy probable, y le diera un mareo, ¿no? Por el camino y cayera al agua. Y así llegó, claro, el pobrecito. Claro, porque lo recogieron en el agua tú. Sí, el tío con la piel arrugada ya, ¿no? De estar ahí en el agua. Como una papa nueva. Totalmente. ¿En Cádiz vendéis bien vuestro patrimonio inmaterial? Yo creo que no. Yo creo que tenemos mucho que aprender ahí. Y mira que hay patrimonio, para vender, para dar y regalar. Por eso te lo digo. Para dar y regalar. Y yo aquí, bueno, pues en la plaza San Juan de Dios veo todos los días llegar un crucero a aparcar, fíjate tú. Sí, bueno. No hemos entendido, atracar, sí, en el marcha atrás, ¿no? Aparcar marcha atrás en el puerto y bueno, pues desfilar decenas y decenas de turistas, que lo primero que ven es, bueno, pues un grupo de gente que se pone ahí en la plaza con unos muñecos y una grabación
en bucle, ¿no? De unas canciones populares y tal, que yo estoy ya de las canciones, tú imagínate, claro, porque yo lo escucho desde aquí. Eso, y se hace un montón de fotos con eso. Habrá muchos guiris que lo que se lleven de Cádiz sea eso, tiene tela, tío. Vamos a ver. Yo creo que se puede vender mucho mejor nuestro patrimonio. Es verdad que conozco a muchos guías turísticos que son serios, que son muy buenos y que te cuentan las historias y la cultura de Cádiz como debe ser, y también conozco a muchos que no tienen ni idea y que se inventan las cosas sobre la marcha, que yo lo escucho también desde aquí, y dicen muchas barbaridades, muchos son free tour, ¿no? De esto típico que la voluntad, ¿no? Cuando acaba la guía, pero que meten ahí unos patazos que tú dices, tío, pues al final el que se vaya, el que se vuelva para Berlín y escuche esto, se va a quedar con una imagen de Cádiz que vaya tela, tío. En fin, no sé, yo creo que ahí hay mucho margen de mejora. ¿Qué nuevo proyecto tienes en mente? Tengo un nuevo proyecto en el que está involucrado Cádiz, pero no tiene nada que ver con el Club de los Pringaos, con las aventuras tipo Goonies que he hecho hasta ahora, sino con algo más directo, con el carnaval, con el humor negro y con muertos vivientes. No puedo decir nada más. Eso es muy interesante. Además de humor negro entendéis por allí bastante. Bueno, de todas formas, yo creo que se puede vender, se puede vender Cádiz a través de un libro de misterio, que se puede vender Cádiz a través del carnaval, y que no pasa nada, ¿no? Por escribir por cosas de tu tierra. No te dicen a lo mejor siempre escribes cosas relacionadas con Cádiz. No me lo han dicho nunca, pero podrían decirlo, y yo diría, bueno, vale, pues es que es lo que me gusta, ¿verdad? Es que si no escribimos nosotros de Cádiz, ¿quién lo va a hacer? Bueno, fíjate, ¿no? Carlos Ruiz Zafón, ¿no? En Barcelona, ¿no? Fíjate la que lió, ¿no? Que para mí es como te he dicho, un auténtico referente, pero no creo que nadie le echaran cara que yo. ¿Qué pasa? Nada más que habla de Barcelona, nadie, ¿eh? Así que bueno, pues bueno, a ver, nosotros es verdad que los escritoras y escritores de Cádiz tiramos mucho para nuestra tierra, pero bueno, ahí está, ¿no? Hay muchas novelas negras también, ¿no? Ambientadas en Cádiz últimamente, y me parece bien, que es un escenario que puede valer para contar cualquier historia, así que... ¿Tienes algún pasado carnavalero? No, la verdad es que no, y siempre ha sido una espinita, que me ha quedado ahí, porque he sido siempre muy aficionado y tal, muy friki, ¿no? Digamos, de las comparsas y tal, y de chirigota, pero me gustaría algún día escribir algo para alguna agrupación. A ver si puede ser. Interesante. Jesús, sí. Yo me voy a quedar con el rato tan agradable que he pasado contigo, dentro de todo, de lo que se ha podido contar, ¿no? Con la información que has dado, porque esto al fin y al cabo sirve para indagar, ¿no? Para seguir buscando historia, sí. Y para seguir, en definitiva, creciendo como persona y como aficionado a estos temas, ¿no? Así que para mí ha sido un enorme placer tenerte por aquí esta noche. Hemos tenido que dejar el tema del hombre, pues, porque estaba yo viendo que íbamos a liar una pajarraca considerable. Sí. La verdad que sí. Así que nada, Jesús, que encantado de haberte tenido aquí esta noche. Bueno, ha sido un ratito, la verdad que ha pasado volado el tiempo, ni me da cuenta. Y es que cuando nos ponemos a hablar de estos temas se va el tiempo pasa más rápido de lo normal. ¿Sales a investigar misterios? No, pues, sobre todo porque no tengo tiempo, tío. O sea, yo con el trabajo habitual que tengo, que soy informático, más después hacer un poco de deporte, más leer y escribir, tengo prácticamente el cupo de horas ya pillado, ¿no? Me encantaría, de hecho conozco a gente que hace cosas como la que tú comentas, que incluso utilizan aparatos, ¿no? Como esa Spirit Box que está ahora muy de moda y tal, pero nunca he tenido oportunidad de hacerlo, quizás algún día. La Spirit Box, bueno, no me quiero meter en un jardín, pero no me creo mucho yo el tema de la Spirit Box, bueno, porque tengo un amigo que una vez me contó que le salió un partido de fútbol directamente. Sí, hombre. Bueno, pero
¿Pero de qué año? Bueno, eso ya a lo mejor estaba jugando, no sé, el Betis con el Cádiz en el inframundo, ¿no? Estaba cuando jugaba Carmelo y todo esto, ¿no? ¿Quién sabe? Es un relinque. Muchísimas gracias. Un abrazo, Alejandro, un abrazo. Y nos vemos prontito. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Qué maravilla hablar con Jesús, qué maravilla hablar con un gaditano. Qué risa hemos pasado, qué cantidad de información, qué cosas nos ha contado, sobre todo de esa manera, ¿no? Tan particular y con la gracia y el saber estar que tiene la gente de Cádiz. Os dejo con una historia que nos regala nuestra amiga Josefina Cabrera, que pone la piel de gallina, los pelos de punta, que la vivió ella misma en primera persona. Y estos son los documentos que hacen que algo traspase el alma, ¿no? Que algo toque más allá del pensamiento, más allá de lo que somos capaces de asimilar. Disfrútenla porque no tiene desperdicio y la hemos titulado Las puertas de Narnia. Bueno, pues buenas noches, Alejandro. Yo voy a contar una experiencia que tuve en Málaga capital, en el entorno del cerro o el Monte de la Tortuga, que alrededor hay como un bosque y hay zonas donde hay zonas de senderismo y todo eso. Y bueno, esto pasó hace unos 6 años o 7. Yo vivía cerca de allí y tenía mi perro y yo lo sacaba mucho por esa zona. Normalmente no me adentraba muy adentro yo sola con él en el bosque, pero un día pues nada, comenzamos a caminar y me adentré hasta una zona de unos pinares que había. Se estaba haciendo tarde, ese día se me hizo un poco tarde, estaba ya oscureciendo, era primavera y nada, yo estaba allí. Digamos que es una zona en la que si viene alguien tú lo ves venir desde lejos, porque está en el centro del bosque y hay varios caminos, pero que tú los ves, no puede aparecer nadie de la nada o de algún sitio escondido y que tú no lo veas venir. Pues mi perro empezó a ponerse muy nervioso, empezó como a asustarse un poco. Yo lo intentaba llamar pero no venía hacia mí y de repente estaba yo llamándolo, estábamos en la zona de los pinares, estaba llamándolo y me giro y aparece de frente, pero muy cerca, una señora muy mayor. Caminaba así como echada hacia adelante, con sus manos en la espalda, llevaba como una especie como de vestido antiguo, no antiguo, pero bastante, que no parecía de la época, ¿no? Yo al principio la verdad es que no le di importancia porque estaba más pendiente a ver dónde iba mi perro que a la señora. La señora iba a pasar por mi lado, yo le di las buenas tardes y la señora no me contestó y me pareció un poco raro. Entonces yo le volví a decir, como muy educada que me hizo mi madre, pues yo le volví a decir buenas tardes y entonces la señora se me quedó mirando como extrañada. Y yo le volví a repetir el buenas tardes una tercera vez y ya me miró y me dice buenas tardes, niña, y nada, agachó la cabeza y siguió andando. Yo giré la cabeza 2 segundos para volver a llamar a mi perro y cuando me volví a girar la señora ya no estaba. Pues a mí es cierto que me dio como una sensación como de ambiente cargado, de escalofrío, de esto ha sido muy extraño, y yo cogí a mi perro y me fui. Porque además era el momento idóneo, con los rayos del sol pasando a través de los pinos, atardeciendo. Pues se me hizo un poco extraño, ¿no? En ese momento. Además yo había estado muchas veces allí, nunca había sentido el ambiente cargado ni nada de eso. Entonces pues nada, yo cogí a mi perro, que por fin vino, una vez que, vamos a decirlo así, desapareció la señora, pues vino, ya lo pude coger y nos fuimos a casa. A mí me dejó la situación muy mal cuerpo
y no volví a ir hasta pasados bastantes meses, por lo menos 4 o 5 meses. Entonces, pues nada, estaba otro de los días, yo fui con mi perro también, a él le gustaba mucho y dije, bueno, vamos a ir. Pues nada, entro por otro sitio, porque hay varios senderos, entonces entré por otro sitio y me pasó igual, se quedó todo, o sea, estábamos nosotros solos, es una zona donde normalmente está bastante concurrida por la gente, paseando a las mascotas o caminando o lo que sea, y de repente, pues entré y vi a esta señora que había visto aquel día, debajo de un árbol, con una cesta como de mimbre, recogiendo algo, y me llamaba, niña, niña, ven. Y a mí esa situación sí que me dio muchísimo miedo, me quedé blanca porque no supe reaccionar. Mi perro se fue corriendo, ladrando, porque le empezó a dar todo con mucho miedo. Yo lo llamaba otra vez y no venía. Claro, yo digamos que donde estaba la señora yo tenía que pasar por delante porque no había otra vía. Era además como una especie de puente que hay que cruzar, entonces yo tenía que pasar por allí sí o sí. Entonces, pues bueno, yo pasé por delante de la señora y me quería como agarrar, y ese momento a mí me dio muchísimo pavor y como que, vamos, casi que corrí por allí, por el bosque. Cogí mi móvil para grabarla porque yo esta situación ya se la había contado a mi madre y me dijo, bueno, si te pasa otra vez, intenta hacer una foto o algo. Mi móvil no reaccionaba, se había quedado como... no reaccionaba, no pude grabar, no llamaba, se me había quedado sin cobertura, cuando normalmente allí hay cobertura por la zona esta, porque además está cerca de una residencia militar. Y es que el móvil nada, no reaccionaba. Total, que yo ya me fui, cogí a Cero y a mi perro y comencé a andar. Y a todo esto la señora llamándome y como que empezó a caminar detrás mía. Lo que pasa es que yo iba muy avanzada y me dio muchísimo miedo, y me fui. Y yo ya me dije que ya no iba a volver a echar por allí, pero pasaron unos meses y el día de Año Nuevo, que me acuerdo perfectamente, pues yo no tenía otra cosa que hacer en mi casa, que estaba yo en mi casa, iba a sacar a mi perro otra vez y... dije, bueno, no sé, a lo mejor son imaginaciones mías, lo mismo yo que sé, era una señora y yo me he asustado por la cara. Total, que dije, bueno, pues vamos a ir otra vez. Yo la verdad no entiendo yo mi idea tampoco, pero dije, bueno, vamos a ir otra vez a ver qué pasa. Y ese día me asusté mucho porque voy a entrar por otro sitio, porque tiene varias zonas donde puede entrar, entré por otro sitio y conforme entré la vi. Y entonces ahí ya dije, vale, esto no es una persona real, porque yo la primera vez que la vi no la había, es que no la distinguí de si era un espíritu o era una persona real. O sea, para mí era una persona real, ¿vale? Entonces la segunda vez que la vi, sí es cierto que me dio miedo, pero como no reaccioné, o sea, mi reacción fue irme, no le di más vueltas, no le quise dar más vueltas, mejor dicho. Y ya la tercera vez, cuando ya la vi, yo dije, bueno, vamos a ver qué quiere la señora. Yo en mi afán de ayudar siempre. Así que nada, le pregunté qué quería y quería que la siguiera. Yo dije, bueno, vamos a ver. Así que comencé a seguirla, comenzamos a andar hacia adentro. Yo esta vez no solté a mi perro porque digo, no me va a pasar otra vez. Y yo iba con ella, pero llegamos a un sitio en el que ya no había sendero y ella quería, y yo ya me comencé a asustarme y no quise seguir. Entonces me fui, pero ella me seguía por detrás y me tocaba. Y yo me asusté mucho. Entonces cuando llegué a mi casa, bueno, yo ya cuando salí de allí llamé a mi madre y tal, y cuando abrí la puerta de casa estaba allí conmigo. Entonces yo llamé a mi madre porque yo no era capaz de gestionarlo y bueno, ya estuvo viendo que sí es verdad que era una señora que había fallecido en los años, me parece que hace mucho tiempo de esto, pero me parece que fueron en los años 70, que una señora que parece que estaba recogiendo setas o alguna cosa con la cesta, que yo la vi,
y que había fallecido por allí. Yo estuve buscando información y es cierto que antiguamente esa zona de Málaga pues era una zona por supuesto mucho más boscosa, había menos urbanizaciones, y es cierto que allí pues digamos que iba más hacia el bosque, hacia la montaña, había más zonas por allí. Así que después de esas veces, la última, no he vuelto a ir ninguna porque no he querido. Y todo esto viene también porque a raíz de todo esto, pues un día yo hablándolo con más gente de Málaga, ¿no? Pues con amigos y tal, yo se los dije y les dije, digo, mira, es que a mí me ha pasado esto, tal, hay que ver, yo me asusté mucho. Y varias personas sí me dijeron, ¿tú sabes que a esa zona se le llama la puerta de Narnia? Porque parece que es que lleva a otro sitio, porque allí hay gente que ha visto cosas y que ven a una señora y tal. Y yo me quedé y le dije, digo, pues mira, yo no sé lo que habrán visto ellos, pero lo que yo vi es que fue real, vaya. Así que bueno, esa fue mi experiencia con lo que, bueno, se puede llamar leyenda urbana o de la zona o no sé cómo llamarlo. Pero la verdad es que yo lo pasé regular, la verdad. Sobre todo también la última vez cuando yo ya asimilé que era un espíritu, una entidad y que quería mostrarme y creemos que quería mostrarme dónde estaría, dónde cayó, porque en principio parece ser que se cayó la señora. Así que nada, esa ha sido mi experiencia y la verdad es que fue curiosa, la verdad es que sí. Bueno, amigos y amigas, vaya historia nos cuenta, vaya cosas nos cuenta nuestra amiga Josefina, ¿verdad? Pone la piel de gallina, realmente. Pues hasta aquí el programa de hoy, en el que seguimos aprendiendo, coleccionando historias. Seguimos trayendo a gente que nos cuenta cómo viven estos temas, qué significa para ellos todo esto. Da igual que sea una historia como la que nos cuenta Josefina o un libro como el que nos presentaba desde Cádiz nuestro amigo Jesús Relinque. El caso es contar, el caso es divulgar, el caso es seguir creciendo, seguir llevando a esta familia cada vez más lejos. Así que sin más, amigos y amigas, un abrazo enorme. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo y nos vemos pronto. Hasta la próxima. ¡Fuerza!